Pandilla, ese Jorgito nada más viene a dormir, vean nomás. A eso viene al trabajo, a dormir. Amigos, familia Pandilla, Ripsider, yo soy Tren. Vamos llegando aquí a grabar el nuevo video de hoy, Pandilla. Acompáñenos, espero que les guste. ¿Cómo ven, Pandilla? ¿Cómo ven? Ya estamos aquí en un nuevo video para ustedes, Pandilla. El día de hoy venimos hasta lugares muy remotos de la ciudad a grabar un acuario en el cual se dedican a la venta de peces discos. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos encontrarnos aquí. Vamos a conocer a la persona. Amigo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estamos? Saludo a la banda. Miren, él es el dueño de aquí del local. Él nos invitó a ver sus peces. ¿Nos invitas a pasar? Claro que sí. Adelante. Venga, acompáñame, Pandilla. Pues ya estamos aquí adentro, Pandilla. Vamos a ver qué nos puede contar. Pues ese es el primer vistazo que tenemos, Pandilla. Cuéntanos un poquito, amigo. Primero que nada, ¿cómo te llamas? Soy Josafat Álvarez, para servirles. Ajá. Ya pues cuidando discos ya tengo alrededor de unos 15 años aproximadamente, 15, 20 añitos. Realmente es hasta hoy, en estas fechas, donde me decido realmente exponerlo ya hacia el público. Porque, pues bueno, la afición es muy bonita. La verdad y el equipo pues ya lo teníamos, ¿no? Okay. ¿Hace cuánto o desde cuándo nace el querer montar, si es el negocio, el amor, más o menos cuánto tiempo tiene esto? Tengo 38 años, yo creo que desde que tengo 16 años aproximadamente me empecé a meter con los discos y con los peces. Antes pues el tema de internet me tocó machetearle con libros y demás. Entonces realmente son peces que te enseñan mucho, ¿no? Vamos a que nos hablen un poquito de ellos, vénganse. Aquí tenemos copos de nieve. 2.5 pulgadas, ya también están a la venta. Estos son un poquito más timidones. ¿Aquí qué contiene, amigo? Aquí tenemos lo que son unos leopardo y lo que son unos copos de nieve. También ya están lo que es a la venta. De aquí la mitad ya los tenemos vendidos. Son peces de 2.5 pulgadas de cuerpo. Y es una selección rara, realmente lo que son los leopardos es complicado que lleguen, pero ahí están. Tienen un recado muy bonito, son unos tenis muy rojos. Yo veo que todas tus acuarios están divididos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es el motivo por los que los tienes tú así? Por lo general yo los divido lo que es por tamaño. Y casi no es por variedad. Digo, ahorita tengo la fortuna de que todos me están creciendo de la misma talla. Realmente no está 100% comprobado. Inclusive he estado documentando que inclusive este tema de que la hormona los hace que no crezcan y demás está siendo cuestionada. No hay manera como todavía de sustentarlo. Pero lo que sí es verdad es que si hay un pez disco muy pequeño, pues es el que menos come. Automáticamente no lo dejan crecer como debe. Por eso los tengo separados, por tamaños. Y ahorita tengo la fortuna de que los puedo dividir por variedad, que estos son los diamante azul. Pero digamos aquí tengo de chile mole, porque tamaño es casi similar, ¿verdad? Similar. ¿Estos qué especies son? ¿Nos puedes decir si es lo que están comiendo rápidamente? Sí, esto es lo que les estoy dando, lo que es tubiseco, de la marca Tropical. Y lo que tengo aquí son unos malboros, un melón, turquesas rojos y nada más. Estos también ya salen para venta, ya están en venta. Sí, estos ya están en venta, son peces un poquito más grandes, están casi de 3 pulgadas. Precisamente por eso ya no están con nosotros. Vean nada más la calidad de peces que pueden encontrar aquí en este acuario. Pregunta para la pandilla que nos vea, que les interese. ¿Haces envíos? ¿Únicamente tienen que venir a recogerlo aquí? ¿Entregas en algún punto? ¿Cómo es el método para comprar? Tenemos 3 maneras. Uno, pueden venir aquí a escogerlos cuando son de la ciudad o del centro del país.
Puedo enviarlos, ya sea también por Uber, si no están muy lejos, se los puedo mandar a su casa totalmente. Ok. Y el envío lo hago ya sea por central de camiones o por aeropuerto. Ok, pero tienes todo tipo de servicio para quien quiera uno de tus ejemplares, ¿verdad? Sí, la mayor parte es ahí tenemos envío casi todo. Perfecta la calidad de agua, limpieza que se les da. Aquí lo están viendo cómo comen, la verdad, súper bien. Entonces, créanme, pandilla, si les gustan los discos, muy recomendable hacer la compra aquí en Acuario Mezzonali. Créanme que también los precios son demasiado accesibles para la calidad que se les está ofreciendo. Aquí tenemos copos de nieve. Ok. 2.5 pulgadas, ya también están a la venta. Estos son un poquito más timidones. Y bueno, ahorita ya están comiendo pellets. Y realmente ya son peces que están cuarentenados, ya pasan siempre por una desparasitada antes de que los saque a venta. Ok. Y bueno, ya van creciendo chiquitos. Muchas veces nos ahogamos todos en un vaso de agua únicamente pensando que está el Mercado Morelos, Mercado Michuca, Mercado La Raza, cuando en verdad hay cientos de lugares en los cuales puedes encontrar a veces hasta mejor calidad por mejor precio. Y pues bueno, aquí nos dicen que lo desparasitas, pasas por una cuarentena, literalmente van ultra garantizados tus peces, ¿verdad? Sí, totalmente. Inclusive no todos mis clientes no solamente les vendo el pez y que Dios los bendiga. Correcto. Siempre les doy un seguimiento aproximadamente como de un mes. Okay. Para que el pez se pueda adaptar, o si tienen que corregir algo en cuestiones de agua o de mantenimiento, con mucho gusto les damos la asesoría, ya sin costo alguno. Correcto, cosa que bueno, en muchos lugares en cuanto sale del acuario, ni siquiera del local, ¿no? En cuanto sale de la pecera ya es tu bronca, que Dios te bendiga. Pues aquí Acuarios Mezzonali les da pues literalmente todas las garantías necesarias para que sea una compra pues bien invertida, ¿verdad? Aquí tenemos... Aquí vienen lo que son turquesas rojos. Ok. Digamos, me llegan a mí de 2 pulgadas y los crecemos un poquito antes de sacarlos a venta. Estos acaban de salir de la cuarentena, precisamente. Ya están en venta. Y bueno, aquí estamos viendo turquesas y sangres de pichón, básicamente. Ahí hay un diamante azul que fue uno de los chiquitos que no creció. Okay. Lo estamos bajando precisamente en cuestiones de tamaño para que pueda recuperarse. Aproximadamente antes de sacarlos a venta tú, digamos los 40 días de la cuarentena, valga la redundancia, ¿cuánto tiempo más te esperas para que tú digas, este pez ya está sano, ya está apto para venta? Básicamente depende mucho del pez. Okay. Y tienen que llegar a este punto, ¿no? Que yo ya no le tenga miedo a las personas, que les hable y se estén acercando. Okay. Obviamente yo aquí ya veo que ya no tengan parásitos, que ya no tengan hongos, que ya no tengan absolutamente nada. Correcto. Y ya cuando inclusive están comiendo ya peles y comida variada, es cuando yo ya puedo sacarlos a venta. Okay. Antes de que pase eso no lo sacas a venta. No, necesito que los peces precisamente se vayan para que el usuario final ya no tenga ese problema de no me agarra la comida seca, no quiere comer otra cosa, la papilla no me la agarra, ya van comiendo prácticamente de todo. Tal vez hay opciones, pero creo que de las mejores lo pueden encontrar aquí sin problemas. O sea, les están dando literalmente el ABC de cómo tener un pez sano, cómo invertir bien su dinero y sobre todo pues llevarse ejemplares preciosos, porque se los juro, están preciosos. Siempre lo he dicho, en cámara se ven bien, en persona es otro mundo completamente distinto. Créanmelo, vale muchísimo la pena darse una vuelta por este acuario, contactar aquí a Discos Mezzonali, porque créanme, es una maravilla lo que tienen en sus ejemplares que manejan aquí. Nos pasamos a este lado y encontramos... Ah, mira, aquí hay coridoras también, ¿verdad? Sí, bueno, estos son también... Estos todavía están en cuarentena, les falta una semanita para salir, semana y media. Todavía son temerosos, pero si ven el tamaño que tienen, pues de ese tamaño llegan. Okay. Son tamaños que, bueno, por lo general los venden de 2 pulgadas. La realidad es que es de 1,5 pulgadas. Okay. Porque el cuerpo se mide sin la cola. Okay. Pero bueno, ya están ellos, ya salieron de su medicamento, pero ahorita están en el proceso de aprender a comer
de todo. Correcto. Y empezar a tener ya no ese miedo hacia las personas. Eso es Pero ya importante. están comiendo, eso ya es lo bueno. Y las corridoras es por un proyecto que tenemos, porque hacemos también de repente paisajismos con discos. Ok. Igual ahorita vemos 2 peceritas que tenemos ahí ensambladas y 2 que vamos a ensamblar. Ok. Porque también el tema de los discos es de que he visto de repente que aconsejan mucho tener peceras desnudas. Que si es bien más, es bueno, porque yo puedo tener un control más preciso, pero eso es más que nada como para criaderos. Ok, Donde yo perfecto. tengo un volumen fuerte en cuestiones pequeñas, necesito estar monitoreando eso. Ok, perfecto. Entonces, las corridoras siempre me han ayudado mucho para el paisajismo y para ayudarme al mantenimiento de las peceras. No porque coman desechos, no. Las corridoras lo que me ayudan es a retirar el alimento que no se comen los peces. Estos son Malboro y sangre de pichón, por ahí hay un bebecita que estaba malito. Estos están medicados precisamente, me llegaron el martes pasado. Ok. Estos les falta un mes todavía antes de sacarlos a venta. De hecho, inclusive la temperatura es altísima, aquí yo la tengo a 34 grados. Para lo de lich y toda esa onda, ¿verdad? Básicamente los tratamos para los parásitos Ok. que puedan traer, ¿no? Entonces, inclusive son, si ven, así es como llegan. Llegan, se ven sanos, Sí, sí, sí. pero están retraídos, no se acercan, están dudosos. En algunos de ellos creo que todavía se les puede mostrar de repente que tienen las colitas no tan transparentes, sino se les ve turbias. Ok. Todo eso precisamente los tratamos. Esta vuelta está medicada con praziquantel para poder retirar los parásitos. Sí les doy un tratamiento no agresivo, porque hay tratamientos mucho más fuertes cuando puedan tener otras cosas, pero no los afecta, digamos, En nada. en nada en comparación de los que podría afectarles la enfermedad que podría brotar. Ok, perfecto. Pues miren, pandilla, una excelente opción, excelentes ejemplares, excelentes instalaciones. La verdad es que no hay, muy honestamente, y no porque él esté aquí, no hay pero que yo le pueda dar ni a las instalaciones ni a los peces, porque así como yo, ustedes están viendo junto conmigo la calidad, los colores, como con vean nada más pues ya no les quiere dar a nadie. Pues él agarró la comida y se la llevó. Sin duda alguna, Aquarius Discos Mezzonali, 100% recomendado para todos estos amantes de los peces disco, sin duda. Aquí abajo, ¿qué podemos encontrar? Aquí yo tengo una pareja que estoy preparando para reproducción. Ok. Ya me desobó un par de veces, pero como son realmente son nuevos, pues entre que se comen la puesta y demás. Si ves el sistema lo tengo aislado, a diferencia de todo lo demás. Aquí no tengo una corriente de agua. Ok. Porque la dureza de esta agua la tengo a 60-80 TDS. Ok. Que son los minerales disueltos en el agua. Ok. Necesarios para que cuando desoben, precisamente no se calcifique el huevo y no vayan a tener problemas de fertilidad. Vean nada más el tamaño de este. ¿Qué especies son, me dijiste? Estos son turquesas. De hecho, inclusive tienen tanto tiempo que están hasta acostumbrados a que sean Los acariciados. puedes tocar, ¿no? sin problema. Sin problema, no se estresan. Este está precioso, ve nada más el tamaño de discón. Y bueno, turquesa, pues aquí en el video se ve claramente por qué se le llaman turquesa, ¿verdad? Exacto, y es uno Vean. rojo y uno azul. Vean nada más qué belleza. ¿Cuál es la ventaja de, bueno, por ejemplo, contigo para la pandilla? ¿Cuál es la ventaja de que sean reproducidos por ti? Bueno, estamos tratando precisamente de poder bajar el costo sin bajar la calidad del pez. Correcto. Y ahorita, inclusive ahorita pasamos en una urna donde tengo ya unos peces que estoy creciendo para poder reproducir. Ok. No tratamos de hacer cruzamiento, digamos, de variedades. Ok. Estos son turquesas y me van a salir turquesas. O sea, tratamos de cuidar mucho lo que es esas líneas. El linaje que El linaje, trae. exactamente. Y el hecho de que sean reproducidos aquí de esta manera es que ya no sufren los estragos de la importación. O sea, cuando yo importo de otro país, llegan muy agotados los peces. Y más cuando son pequeños. Correcto. Entonces esa parte pues desaparece sin costarte el costo, pues se desploma. ¿no? Ok. Hay mucha banda que jura y perjura que si tú compras un pez disco es forzosamente obligatorio
ocupar únicamente agua de ósmosis, que son super payasos, que si no ocupas tu agua 1000% purificada, nunca se te va a dar un pez disco. No, mira, de que es sutil realmente el ósmosis, pero un agua de ósmosis pura daña también al pez disco. El animalito realmente te va a pedir solamente que su pH esté abajo de 7. Por lo menos es lo que yo procuro. No soy partidario de cambiarles el comportamiento genético, ¿no? Okay. Muchos dicen, es que son de criadero. Sí, pero vienen del salvaje. A fin del día son procedimientos de salvaje que tienen sangre de salvaje y obviamente pues se adaptan más fácil a este tipo de cosas. Sin contar que son muy susceptibles lo que es al amoníaco y a los nitritos. Okay. El amoníaco por encima de un pH de 7, si de por sí es tóxico, arriba de 7 se vuelve hipertóxico. Okay. Y por debajo de 7 ya, o sea, lo contiene un poco. El agua de ósmosis realmente tiene, pues en la mayoría, por lo menos los que yo he usado, usan TDS de 2 o a veces hasta de 0. No tienen minerales. Okay. Para que el pez disco se pueda desarrollar bien, sí necesita minerales en el agua. Pero no es necesaria el ósmosis a ciencia, o sea, al 100%. Eso es también para criadero. Yo para criar los peces, que necesito aguas con unos TDS bajísimos que no, es difícil encontrarlos. Pero si yo soy una persona que simplemente quiero reproducir, bueno, tener discos en casa, aficionado nada más. Sí necesitan unas condiciones de agua, pero no son tan accesibles. La ósmosis no es tan necesario y en cambios de agua es una vez nada más, cambio de 20%. ¿Es recomendable usar agua de grifo o no? Ahí va a depender de muchas cosas. Uno, el agua de grifo depende de cada zona. Entonces, correcto, sí lo que es recomendable es saber qué tipo de agua es la que yo tengo. Okay. Y el segundo paso es sí tener medidores, por lo menos yo son los que recomiendo, que son los digitales. Hay unos que no están muy caros, donde yo tengo que medir mi pH y mi dureza. Okay. Mi dureza por lo general no me va a afectar tanto, porque está muy ligada al pH. Okay. Entonces yo aquí lo meto y yo tengo aquí en este acuario, tengo aquí un tema, porque está encerrado. Si ven, es un espacio muy aislado. Correcto. Si está en 6-7 ahorita el pH. Okay. Pero lo tengo aislado precisamente para ahorrar energía. Se encierra el calor, me hace vapor y demás. Okay. Pero eso hace que mi agua se acidifique. Okay. A pesar de que la llave sale en 8. Entonces yo no puedo meterle agua de ósmosis, porque al meterle agua de ósmosis lo que hago es que el pH se desplome. Correcto. Y una agua ácida también es malo para los discos, no puede bajar de 6. Okay. A menos para eso, que son híbridos. Los salvajes es otra cosa. Okay. Entonces yo le meto agua de llave, anticloro y derecho. Y eso me ajusta mi pH precisamente y me lo mantiene estable. Pero eso yo solamente lo puedo determinar midiendo con esto, exactamente. Si mi pH está muy bajo, le meto agua de llave. Si mi pH está muy alto, ahí sí le meto agua de ósmosis o agua de garrafón para siempre mantenerlo en estabilizado. Por lo general ya en acuarios ya viejos, ya que tienen circulando, ya con su filtro biológico bien y demás, tiende a estabilizarse. Es de ahí que yo recomiendo que por eso tengan los discos siempre en peceras decoradas con un poco de plantas o piedra, madera, sustratos, porque eso a fin del día ajusta, empieza a ajustar, porque salen bacterias, porque salen... Correcto. ¿No? Y en un acuario desnudo, para una persona que tiene discos, yo no sé, tal vez no se lo recomiendo porque el agua termina siendo muy inestable. Y un error que tengan es ahí donde... Y digo, la afición hay que disfrutarla. Correcto. Y tiene que verse bonito. Correcto. Entonces, digo, ahorita vamos a ver unos acuarios que tengo ya montados. Perfecto. Para que vean la diferencia y los discos están... Digo, tengo que disfrutarlo a fin del día, ¿no? No tengo que esclavizarme, terminaríamos odiando los hobbies, ¿verdad? Si en los videos se ven bonitos, créanme, en persona son una belleza de ejemplares, ¿verdad que sí? Se los juro, se los prometo que sí. Pues entonces, ¿nos invitas a ver tus otros acuarios? Claro que sí. Perfecto, acompáñame, pandilla, vénganse. Vamos a ver, pandilla, los acuarios que nos va a mostrar, pero vean esto, se los dije desde el principio que abrí el canal. No solo se va a tratar de peces, no solo se le va a tratar de animales, sino de naturaleza. Vean nada más esta belleza. Santo Dios, ahorita me voy a echar a correr. Vean nada más el tarantulón que hay ahí. Pero no importa, las plantas están preciosísimas.
Vean nada más todo lo que tenemos. Todo es más como de sol, ¿verdad? Sí. Suculentas, veo por aquí. Vean esta belleza. Híjole, muchas. Sí, ¿verdad? Somos adictos. Inclusive mucho del agua que yo en los cambios de agua no la tiro. Aquí acaba. Miren, también aquí hay pececitos. O sea, aquí sí son fanáticos de la acuariofilia. Vean nada más. Si alguien tiene uno de estos y no sabe qué hacer, métale pececitos, ¿cómo no? Me encanta la naturaleza, pandilla. ¿Qué les puedo decir? Me fascina la naturaleza. Aunque haya ahí un tarantulón que casi me muero, ya no me acerqué porque soy aracnofóbico, pandilla. Lo siento. Arañas no, perdónenme. Son bonsai, ¿sí, verdad? Sí. Ya nada más. Y darle sus podas constantemente cada año, cada 2 años. Ok. Y ya, el más viejo que tenemos es ese que está allá. Precisamente no está seco, sino ya se va a dormir, precisamente. Ok. Que es el que está aquí abajo, que tiene las ramitas nada más. Este de aquí. Este de acá. Este. Este. Este es un ocote, ya se fue a dormir, porque realmente literalmente se van a dormir. Okay. Pasan el invierno y ya llegando la primavera vuelve a florecer y es una maravilla. ¿Sí? Wow. Me encantan las personas que cuidan, que saben lo que representa esto. No solo es un adornito, no solo es qué bonito se ve. Saben lo que representa, saben la importancia que tienen todos estos seres para nosotros. Y que lamentablemente muchos de nosotros no sabemos valorar. Pues vamos entrando aquí. Vamos a ver este primer acuario. Únicamente de peces japoneses. Bueno, no. Veo otro tipo de variedades. Tengo japoneses rancho. Tenemos lo que son, como les he comentado, lo que son sumatranos, un telescopio. Koi. Y ese es una carpa negra. Wow, las carpas negras, está preciosa esa. Okay. Es un sistema con un sumidero. La ventaja es que no tiene hoyo. Este es un nano acuario. Vean nada más, ese sí es plantado natural. ¿Es muy difícil el mantenimiento de este tipo de acuarios? No, necesita sus abonos convencionales. Ok. Y eso sí, de repente meter un poquito de oxígeno. De hecho, tengo una cría de japonés. Ok. Fíjate que se coló por ahí. Uy, sí. Eso a ti se te dio. Sí. Tú no lo compraste, se te dio. Wow. Nunca había visto un japonés bebé. Y por último, vamos a conocer un plantado. Miren, pandilla, este pez que acabamos de ver aquí, ese negrito con cola roja, pues literalmente así se llama, ¿no? Es un tiburón cola roja. Ese pez que les acabo de mencionar, lamentablemente está en peligro de extinción, pandilla. En la naturaleza, este pez es muy difícil que se llegue a encontrar en la naturaleza. Los que llegamos a tener peces de estos en acuario es porque ya son de criadero, son peces o ejemplares que el mismo humano ha logrado salvar, porque sí, para muchos esto es explotar, es asesinar. No, pandilla, al contrario, vean nada más el amor que se les tiene a los peces, que nosotros mismos estamos haciendo lo que está en nuestras manos para salvarlos. Este ya es un pez de criadero y pues lamentablemente rara vez lo vamos a encontrar en la naturaleza. Ahorita vamos a conocer otro acuario más, pandilla, de aquí mismo. Listo, pandilla, llegamos. Vean nada más, los voy a pasar ahorita de rapidísimo. Aquí hay uno, aquí hay otro y por allá hay otros más. Empecemos por esta. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ese es mi gusto culposo. Ok. Tengo unas pirañas natereri. Ok. Realmente ellas son las que me ayudan cada vez que yo tengo una baja en cuestiones de pez. Sanitizo el pez un poquito, lo metemos un baño de sal para quitarle todos los bichos y se las echamos a la piraña para que se las pueda comer.
Ok. Realmente a fin de día la naturaleza ellas también son carroñeras. Correcto. Cuando haces tú la limpieza, el mantenimiento de este acuario, tienes que meter la mano, me imagino. ¿Nunca te han mordido, intentado morder? No, hay un autor que dice que no hay mejor filtro que el sifón. Oh. Sencillamente. Ok. A pesar de la mala fama que tienen, son peces que son más tímidos que los discos. Ok. Son bien tímidas. Entonces, en el momento en que inclusive ven a uno, se esconden. Ok. Y ya no salen. De hecho, hubo un tiempo donde las pirañas, la verdad, jamás las vi. Como unos 2-3 meses, porque no salían de su escondite. Ahorita están más grandes. Ahorita están más grandecitas, ya empiezan a tener más confianza, pero si ves, no son peces como los discos que les llamas y se acerquen. Por lo menos después de 3-4 mesecitos siguen. Uy, mira, hasta veo que aquí tienes un Es un pleco. pleco. El pleco, mejor el pleco lo espantó. Sí. Vean nada más. A esta pirañona lo espantó el pleco, que también está gigantesco. Es muy simple el filtraje. Vean, es una cascada. ¿Esta que tienes aquí es parte del filtraje o es adorno? No, es parte del filtraje. Aquí lo que pretendo hacer es empezar a meter mezclas de plantas emergidas. Ok. Porque efectivamente sus raíces son un filtro impresionante. Ok, perfecto. Esa sí la pongo ahí porque me ayuda precisamente a absorber los nutrientes nocivos del agua, ya sea nitritos, nitratos, pues se empieza a absorber y la planta pues empieza a crecer. A mí me ayuda el filtraje, tenemos plantas bonitas, se puede hacer una buena muy bonita. Correcto. Y cambios de agua, pero es una vez a la semana. Ok. Y literalmente es todo natural. La conocen como ala de murciélago. De aquí pasamos a esta otra belleza. Vean nada más esta belleza de acuario. Aquí estás usando el mismo método que acá con estas plantas, ¿verdad? Sí, y lo hicimos por varias metas, objetivos. Okay. Uno es para desmitificar que necesito un hiperequipo. Si ven mi filtrado es una cabeza de poder y una de esponja. Se acabó. No tengo filtros de otro tipo. Okay. Efectivamente las plantas me ayudan mucho al filtrado de agua. Si ven, de repente tuve muchos ataques, yo decían, es que los estresan. Y no, para nada están estresados. ¿A ti también te atacaron en los foros? Toda la vida. No hay manera de no salvarse. Es que eso es lo chistoso, ¿no? Te atacan mucho en foros y cuando les pides ver su acuario, o no tienen, o lo tienen peor que uno, pero bueno, esos son los famosos máster. Vean nada más que preciosidad de acuario. ¿Aquí qué especies de discos son? Aquí tenemos Marlboro. Tenemos lo que son los que están rayaditos, son sangre de pichón. Okay. Y un turquesa. Ella es una turquesa azul que realmente me la donaron porque ya no la querían. Ocuparon el típico de ya está creciendo, ya terminó su fase de desove, pues vámonos, ¿no? Okay. De hecho, incluso cuando la agarré, pues estaba muy mal. Pero ahí está, la podemos recuperar. Se recuperó. Y ahí anda. Y miren también el acomodo, muy simple, pero muy bonito, muy natural. Vemos espada amazónica, que es la planta que tienen como que de adorno. Y pues, esto nada más es que quieran, es que lean, es que se informen para qué es cada cosa, ¿no? Lo más natural posible, bien aquí bien lo dijo, nada más es una cabeza de poder, un aireador, que es con lo que genera su oxígeno, su calentador, y basta de estar metiendo más cosas. Y pues volvemos a repetir, vean la calidad de los peces, el tamaño. ¿Cómo vieron, pandilla? ¿Cómo vieron todos estos acuarios? ¿Cómo vieron la calidad? Déjenos en los comentarios. Vuelvo a repetir, se los digo muy honestamente. Aquarius Discus Mezzonali, 1000% recomendado. La verdad es que saben de lo que hablan, saben lo que manejan. Obviamente les dan garantía, cosa que nadie hace. ¿Qué más les podemos decir? Mejor que se los digan. Invita a la pandilla, que vengan a conocerte, que pues adquieran tus ejemplares para que vean la calidad real y sobre todo criado por un mexicano, ¿no? Eso es lo importante. Claro que sí, estamos aquí a su servicio. La página está básicamente en Facebook,
lo que es peces disco mezzonali. Y pues inclusive pueden preguntar sin necesidad inclusive de comprarle, ¿no? Es algo que nosotros damos. Pueden preguntar para ver primero antes de comprar. Correcto. Porque luego llegan, compran y luego me han preguntado, oye, y los voy a meter en una pecera con un pH de 8.5 y bla, bla, bla. No, primero pueden preguntar, con mucho gusto estamos para atenderlos. Y ya posteriormente, ya sea a nivel foráneo, a nivel aquí de la Ciudad de México, con mucho gusto podemos acercarles los peces, los videos o toda la asesoría, imágenes que necesiten. Ahorita, como agradecimiento, también a ustedes, les voy a regalar un medidor de pH. Ay, muchísimo. Para que ustedes me da pena porque me da pena porque luego vienen a decir, es que ya está cobrando, es que nada más va para que le regalen. No, pandilla, se los juro que no, como lo acabo de decir, ya es un detalle de aquí de Aquarius Discus Mezzonali. Créanme, como pandilla Ripsider, estamos súper agradecidos. Créeme, le vamos a dar un buen uso, ya platicaremos a ver si a lo mejor es para ustedes, pandilla, que nos están viendo, vamos a ver qué se le va a hacer, pero mil gracias por el detalle, de verdad. No, y a ustedes por la difusión que hacen, pues tan profesional. Créeme que estamos encantados, no sé si llamarlo profesional, pero sí con mucho gusto. Créeme que lo que hacemos es de corazón para que la banda aprenda. Este canal se creó porque ya estaba harto de la mala información, de cómo es la gente súper... Pues sí, grosera, ¿no? Sí. A veces la pandilla busca opciones para poder hacer las cosas bien. Muchas veces se les cierran esas puertas. Pues aquí tienen una muy grande abierta. Y precisamente salimos con gente como tú, con todos los invitados que hemos tenido, para que no solo tengan una, sino demasiadas opciones. Si algo no les funcionó, pues agarren otra cosa. Claro que sí. Pero que siempre todo lo que hagamos es para el bienestar de ellos más que de nosotros, que es lo que buscamos aquí: la preservación, el cuidado, el amor al hobby, el amor a los animales, el amor a la naturaleza en general. Totalmente. ¿No? Entonces, mil gracias, pandilla, por volvernos a sintonizar, mil gracias por habernos acompañado nuevamente. Esperemos les haya gustado. Créanme, nuevamente vengan a conocerlo, platiquen con él, van a ver que en cuanto les hable, no va a haber duda de que no hay modo que dudes de lo que él diga. Está estudiado, está bien trabajado, está bien capacitado y sobre todo les da una calidad en ejemplares como, créanme, muy pocas veces lo he visto. Te agradecemos nuevamente muchísimo la invitación, el habernos aceptado, permitirnos entrar a tu espacio y pues bueno, ayúdame a despedir a la pandilla, no sé, invitándolos, dándoles otra vez una recomendación y despidiéndonos de Claro ellos. que sí, esto es un consejo personal y qué bueno que lo publican. Hay muchos creadores muy buenos, no solamente soy yo. Correcto. No, yo tal vez no tengo la mejor forma, pero sí tengo la forma que sé que funciona. Y sé que deben encontrar también en internet 1000 maneras de hacerlo. Pero esta, la que nosotros otorgamos, es una que ya está aprobada. Perfecto. Y pues, pandilla, eso es todo por el día de hoy. Recuerden, si les gustó el video, suscríbanse. Aquí voy a dejar abajo en la caja de comentarios y en la descripción los datos de aquí de Aquarius Discus Mezzonali, para que cualquier cosa sepan dónde contactarlo. Yo soy Trent, pandilla. Muchas gracias por estar conmigo nuevamente y nos vemos en un próximo video. Bye.